¿Cómo están, queridos amigos? Aquí junto al Belén, al nacimiento, al pesebre, como le decimos, estamos esperando este tiempo maravilloso que es el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando se conmemora o se recuerda el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Y a propósito de nacimiento, quiero leerles a ustedes un pasaje del Evangelio de San Juan que es muy interesante porque nos habla no de un nacimiento así de una matriz, de una madre, sino el nacimiento del Espíritu Santo, el nacimiento de parte de Dios, el nuevo nacimiento. Fíjense ustedes que había un maestro de Israel, un hombre importante del Sanedrín, es decir, de los que gobernaban en el templo de Jerusalén, los que sabían muy bien, muy profundamente las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros actualmente, la Torá, los profetas, en fin, los libros sagrados de la antigüedad. Y este hombre se llamaba Nicodemo. Entonces vino a ver a Jesús. Lo curioso es que lo visitó de noche. Se piensa que es para que no fuese visto, para que nadie pudiese hablar mal de él, que estaba visitando a este extraño rabí que hacía milagros y que predicaba un reino venidero y además que se autonombraba como el Hijo de Dios. Entonces reconocía Nicodemo que Jesús era un hombre santo, un maestro de Israel, y Jesús le dice en esa conversación que tiene con él que es necesario nacer de nuevo y para comprender el reino de Dios. Entonces Nicodemo se extrañó y dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso va a volver a la matriz? ¿Va a volver al útero de su madre? Eso es algo imposible. Verdaderamente él no comprendía, a pesar de ser un hombre religioso, entendido en las cosas espirituales, pero no las entendía en la profundidad que el Maestro Jesús quería comunicarlas. ¿Qué les parece si leemos un poquito de este pasaje allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 6 voy a leer? Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta allí, en el verso 12, vemos cómo Jesús trata a Nicodemo. Y fíjense ustedes que usa el plural, dice vosotros, ustedes no entienden. ¿Por qué? Porque Nicodemo está representando a los maestros de Israel. En el fondo él viene en representación del Sanedrín, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los que conocen la Escritura y sin embargo no entienden esto, que es simple pero también es profundo y que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, dice él, para poder entrar en el reino de Dios, para poder comprender
lo que significa el reino de Dios. No basta con tener inteligencia, entendimiento, estudios, no. Para poder entrar en el reino de Dios es preciso tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Así como nacemos de la carne de nuestra mamá y nacemos como seres humanos, es necesario que llegado un momento en nuestras vidas nos encontremos con Jesús, nos encontremos con Dios y haya en nuestra vida un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Quiera Dios que todos los que me escuchan y me ven en este momento hayan nacido de nuevo, hayan tenido este nuevo nacimiento. Y si no es así, oro para que el Señor les dé ese nuevo nacimiento, ojalá en este tiempo de Navidad, cuando nació Jesús en esta tierra, el Salvador del mundo, que vino a predicar un evangelio de amor y a morir por cada pecador. Pero para eso es preciso que reconozcamos que somos pecadores. Si decimos que somos buenos, que hacemos buenas obras, que no nos portamos mal, que no delinquimos, nos estamos en realidad justificando a nosotros mismos, pero no nos estamos justificando realmente ante Dios. La única forma de ser justificados delante de Dios es que aceptemos que somos pecadores y que recibamos aquel sacrificio de Cristo como ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y así, pidiendo perdón a Dios, Él nos perdone y sea derramada la sangre preciosa de Jesús sobre nuestras almas y tengamos la salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero para nacer del Espíritu es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer del Espíritu Santo de Dios y nacer del agua de la palabra. Alguien ha dicho por allí también que es nacer del bautismo, pero el bautismo en realidad es la ratificación de que somos salvos. En el bautismo morimos juntamente con Cristo y resucitamos a una nueva vida. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo, y Jesús le respondió con una pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Algo tan importante y tan básico en el reino de Dios como es el nuevo nacimiento, la conversión del alma a Cristo. No basta con decir yo tengo esta religión, o yo participo en esta iglesia, o sí, yo creo en Dios, y seguir haciendo la vida que queremos, mandándonos solos, pecando, dejándonos llevar por las cosas de este mundo. No, es necesario entregar nuestra vida a Dios, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, el que murió por nosotros, y recibirlo como Señor de nuestras vidas, en que ya no somos siervos del pecado, sino que ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia, siervos de Cristo. Y siervo significa esclavo, significa que vamos a obedecer a Jesús y le vamos a seguir en todos sus mandamientos. Y el principal mandamiento es el amor, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Jesús sabía de lo que hablaba porque Él es el Hijo de Dios, Él venía de la eternidad y estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, por lo tanto lo que Él estaba hablando era verdadero y tenía experiencia, conocimiento de aquello. Y lo que hemos visto, testificamos. Él podía dar testimonio totalmente fidedigno de Dios porque Él es Dios y porque Él venía del Padre. Y no recibís, dice, nuestro testimonio. Ahí se refiere
a que ellos, los judíos, no estaban recibiendo el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es necesario comenzar a escuchar ya no las cosas terrenales, las explicaciones del mundo, esas que usted puede ver allí en televisión a veces y que aparecen como tan reales, tan científicas, o esas explicaciones que da un vecino. No, ahora hay que buscar las cosas celestiales, la explicación que Dios da en su palabra, en la Biblia. Hay que comenzar a comunicarse también con Dios por medio de la oración. Decirle: Señor, revélame quién eres tú, muéstrate a mi vida. En este tiempo de Navidad quiero, Señor, encontrarme contigo realmente. No ser una persona religiosa, sino ser una persona espiritual, una persona que tiene comunión contigo, con Dios. Espero que estas palabras le bendigan y le acerquen en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, le acerquen a Dios, que es lo importante. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia, que el Señor le acompañe. Recuerde esta noche, antes de dormir, hacer una oración pidiéndole a Dios que Él se revele a usted en alguna forma, quizás en un sueño o quizás a través de una palabra que lea en la Sagrada Escritura, que siempre es palabra de vida. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.